Quiero hablar hoy de algo que pocas veces se habla con la honestidad y la ternura que merece. De ese dolor que no siempre se nombra en voz alta, pero que está ahí. Que aparece en los momentos más inesperados. En una canción. En un olor. En una fecha del calendario. En un objeto que todavía guarda la huella de quien ya no está. El dolor de la pérdida. Y no voy a empezar con teología abstracta. Voy a empezar con lo que es. Con lo que duelo. Con lo que el que perdió a su mamá siente cuando llega el Día de las Madres y el teléfono ya no tiene a quien llamar. Con lo que el que perdió a su papá siente cuando tiene una noticia importante y el primer pensamiento es contársela a él y luego viene el recordatorio de que ya no puede. Con lo que el que perdió a un hijo siente con ese vacío que no tiene nombre exacto porque no hay palabra en ningún idioma para el padre o la madre que enterró a su hijo. Con lo que el que perdió a un hermano siente cuando hay algo que solo esa persona entendería. Con lo que el que perdió al amor de su vida se siente al lado de una almohada que ya no tiene el peso que tenía. Con lo que el que perdió a un amigo del alma siente cuando la vida produce algo que ese amigo habría celebrado con una carcajada que ya no puede escuchar. Eso es lo que es la pérdida. En su forma más honesta. Más concretamente. Más humana. Y a ese dolor específico habla Dios hoy. No desde la distancia de quien lo observa sin entenderlo. Desde la cercanía de un padre que lo ve todo. Que estuvo en ese momento final. Que recibió al que se fue. Y que hoy quiere decirte algo sobre ese ser amado que ya no está contigo pero que sigue existiendo en él. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando a algo real en tu corazón, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que está cargando el peso de una pérdida. Con alguien que perdió a su mamá. A su papá. Un hijo. Un hermano. A alguien que amaba profundamente. Esta palabra puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Compártelo sin esperar. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Hijo mío, hija mía. Quiero hablarte hoy de los que ya no están contigo. De los que extraños. De los que llevas en el corazón de una manera que no cambia con el tiempo, aunque el tiempo cambie muchas cosas. Quiero que sepas algo primero. Antes de cualquier otra cosa. El que se fue no desapareció. No se convirtió en nada. No se fue a ningún lugar vacío ni oscuro ni frío. Se fue a mí. Llegó a mis brazos. Y en mis brazos está ahora mismo mientras tú escuchas esto. Yo estaba ahí en ese momento final. El que para ti fue el momento más difícil. Para el que se fue el momento de llegar a casa. De dejar atrás el dolor, el cansancio, la limitación del cuerpo que ya no podía más. Y de encontrarme conmigo. Con el amor que siempre prometí. Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Con la plenitud de gozo que dije que habría en mi presencia. Sé que eso no elimina el dolor que tienes acá. Sé que saber que está bien no siempre hace que el extrañar sea menos intenso. Que la lógica de que está en un lugar mejor no siempre alcanza a llamar el llanto de la noche. Y no te voy a pedir que finjas que sí. Llora. El que llora a los que amó no está fallando en la fe. Estás amando. Y yo honro ese amor. Quiero que te detengas en eso. El Hijo de Dios. El que sabía que en minutos iba a resucitar a Lázaro. El que tenía el poder de revertir la muerte. Lloró. El texto en Juan 11:35 de la mañana es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. 2 palabras. Que contiene una verdad extraordinaria sobre cómo Dios se relaciona con el dolor de la pérdida. No lloraba por Lázaro. Sabía lo que iba a hacer. Lloraba porque vio el dolor de María y de Marta. Porque el sufrimiento de las que amaban a Lázaro le movió las entrañas. Porque hay algo en el corazón de Dios que no se queda indiferente ante las lágrimas de los que perdió a alguien. Y eso significa que cuando tú lloras por el que ya no está, Dios no te mira con distancia diciendo que deberías tener más fe. Te mira como miró a María y a Marta. Con el mismo movimiento de compasión que produjo sus propias lágrimas. Con la cercanía del que entiende el peso de lo que estás cargando porque lo vio desde adentro. Tu llanto por los que amaste no te aleja de Dios. Lo acerca. Porque hay algo en él que se mueve naturalmente hacia el que llora la ausencia de quien ama. Quiero hablarte de lo que el apóstol Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 4. Porque creo que es el pasaje más importante de toda la Biblia para los que han perdido a alguien que creen que está con Dios.
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que duermen. Esa es la manera en que la Biblia describe a los que murieron en Cristo. No que dejaron de existir, que duermen, con la implicación de que el sueño tiene un despertar, que la condición que describe no es permanente en el sentido definitivo, que hay un momento donde lo que ahora descansará despertará. Y la instrucción no es no te entristezas. Es no te entristezcas como los que no tienen esperanza. La tristeza es válida. La tristeza es humana. La tristeza por los que amamos y que ya no están es parte de haber amado genuinamente. Dios no la niega ni la condena. Pero hay una tristeza diferente a la que no tiene esperanza. La que sabe que la separación es temporal. Que el reencuentro viene. Que lo que el tiempo y la muerte separaron en este lado, la eternidad se reunirá en el otro. Y esa esperanza no elimina el dolor, pero le cambia la naturaleza. Le da un horizonte, un punto de llegada, una certeza de que la historia no termina en la tumba. Quiero hablar de algo que muchos de los que perdieron seres queridos cargan en silencio. Las cosas que quedaron sin decir. Las palabras que nunca llegaron a tiempo. El perdón que se fue a dar y que la muerte llegó antes. El te quiero que se quedó guardado porque había tiempo, o eso se pensaba. La conversación que se pospuso. La visita que se dejó para después. El llamado que no se hizo. Y esas cosas sin decir pueden convertirse en un peso que lleva el que quedó. En una culpa que no siempre tiene nombre exacto, pero que está ahí. En el sí hubiera que visitar en los momentos de quietud. Hijo mío, hija mía. Quiero decirte algo sobre eso con toda la ternura de un padre que te conoce completamente. Los que se fueron también te conocieron. Sabían de tu amor aunque no siempre encontrara las palabras correctas. Entendían tu presencia aunque no siempre fuera perfecta. Recibían tu cuidado aunque no siempre se expresara de la manera ideal. El amor no siempre necesita ser dicho para tener sentido. Y los que amaste genuinamente lo sabían aunque no lo nombraran. Y las palabras que no llegaron a tiempo no quedaron sin destino. Yo las escuché, cada una. Las que dijiste en voz alta después de que ya no pudiste escucharte. Las que escribiste y nunca enviaste. Las que guardaste en el corazón como conversaciones pendientes. Yo las escuché. Y de la manera en que mi amor funciona, en la eternidad donde el tiempo no opera de la misma manera que aquí, nada de lo que fue genuino se perdió. Quiero hablarte de los padres. De los que perdieron a su mamá o a su papá. Hay un tipo de orfandad que no tiene edad. Que puede llegarte a los 50 años y sentirte tan desorientadora como a los 10. Porque los padres no son solo las personas que te criaron. Son el ancla. La referencia. El lugar al que regresabas aunque fuera solo en el pensamiento cuando la vida se ponía difícil. Y cuando ese ancla ya no está, hay momentos donde la vida se siente diferente. Donde hay preguntas que antes tenían un destinatario y que ahora se quedan sin respuesta. Donde hay logros que brillan menos porque no está quien más los celebraría. Hijo mío, hija mía. Tu padre, tu madre, estaban en mis manos. Los formé antes de que nacieran. Los amé con el mismo amor con que te amo a ti. Y cuando llegó el momento de recibirlos, los recibí con toda la ternura con que los había amado toda su vida. Y lo que te dieron, lo que sembraron en ti, lo que construyeron dentro de ti a lo largo de los años, eso no se fue con ellos. Está en ti, en la manera en que piensas, en los valores que tienes, en los recuerdos que guardas, en las maneras de hacer las cosas que aprendiste sin darte cuenta de que las estabas aprendiendo. Los llevas contigo de maneras que van más profundas que la memoria consciente. Y desde donde están me piden por ti. No de manera supersticiosa. En la realidad de los que están en mi presencia y que desde esa presencia interceden por los que aman. Siguen siendo tus padres. Sigue amándote. La muerte cambió la forma de ese amor, pero no lo apagó. Quiero hablarte de los que perdieron a un hijo. Si hay un dolor que supera toda descripción en el lenguaje humano, es ese. Porque el orden natural de las cosas dice que los hijos entierran a los padres. Que la generación que llegó primero se va primero. Y cuando ese orden se invierte, hay algo en el corazón del padre y de la madre que no tiene marco de referencia para procesarlo. Que no hay palabras que alcancen. Que no hay consuelo que llegue al lugar exacto donde vive ese dolor.
Y yo no voy a intentar darte palabras que lo expliquen. Porque no hay explicación que alcance a llamar ese tipo de dolor. Lo que sí puedo decirte es lo que sé, lo que vi, lo que recibí. Ese hijo, esa hija, llegó a mí. Los recibí con el amor que tiene la forma exacta de lo que necesitaban. Y sé que la primera pregunta que el padre, la madre, hace en el silencio es, ¿está bien? ¿Estás sufriendo? ¿Estás solo? No estás sufriendo. No estás solo. Está en la plenitud de algo que ninguna palabra humana puede describir completamente. Está en el lugar donde no hay más lágrimas, ni dolor, ni muerte, ni llanto, ni clamor. Donde todo lo que fue difícil aquí ya no tiene poder. Donde la limitación del cuerpo y del tiempo y de las circunstancias ya no aplica. Y el amor que tienes por ese hijo, esa hija, no se perdió en el vacío. Llega hasta aquí, hasta donde están. Porque el amor que fue genuino no tiene fronteras que la muerte pueda establecerse completamente. Quiero hablarte de los hermanos. De los que perdieron a alguien que compartió la infancia. Los recuerdos más tempranos. El contexto familiar que nadie más tiene de la misma manera. Hay algo en perder a un hermano que es perder también una parte de la historia compartida que solo ustedes dos tenían. Conversaciones que solo existen en la memoria de uno porque el otro ya no está para confirmarlas. Recuerdos que eran de los dos y que ahora son solo tuyos. Un pedazo de la infancia que se fue con él. Y a eso hay que añadir el duelo que muchas veces se invisibiliza porque se está tan ocupado apoyando a los padres que el propio dolor queda sin espacio. Siendo el fuerte para la familia mientras por dentro hay algo que llora que no siempre tiene audiencia. Hijo mío, hija mía. Tu dolor también importa. El de quien perdió al hermano. Al compañero de juegos. Al que conocía todos los secretos de la infancia. Al que peleaba contigo con la intensidad que solo permite la confianza total y que al día siguiente volvía como si nada. Ese dolor tiene nombre, tiene validez, y merece ser llorado también. Y tu hermano, tu hermana, está bien. Está completo de maneras que aquí nunca pudo estar completamente. Y desde donde está hay algo que corresponde a lo que antes llamaban amor entre hermanos. Transformado, purificado. Sin las fricciones y los malentendidos que el vivir juntos producía. Quiero hablar de algo que creo que muchos de los que perdieron seres queridos necesitan escuchar. El permiso para seguir viviendo. Hay personas que después de una pérdida grande sienten que seguir viviendo de manera plena es una traición al que se fue. Que reírse demasiado fuerte está mal. Que disfrutar de algo sin pensar en la ausencia del que ya no está es incorrecto. Que avanzar en la vida es alejarse del que se fue. Y eso no es verdad. El que se fue no quería que te quedaras parado en el dolor de tu ausencia. El padre que amaba a su hijo quería verlo vivir. La madre que amaba a sus hijos quería que siguieran adelante. El hermano que te amaba quería que tuvieras una vida buena. Y yo también lo quiero. Quiero que vivas. Que rías cuando haya razón para reír. Que construyas cosas nuevas. Que ames nuevamente si el amor llama a tu puerta. Que celebre los logros. Que disfrutes de los momentos buenos sin que la culpa los opaque. Honrar a los que se fueron no significa detenerse. Significa vivir de maneras que den sentido a lo que ellos sembraron en ti. Significa llevar lo que te dieron hacia adelante. Significa que lo que construyeron contigo no fue para que se quedara estático en el dolor de su ausencia, sino para que siguiera creciendo en la vida que tú todavía tienes. Quiero hablarte de la esperanza del reencuentro. No como consuelo vacío. Como la realidad más sólida que la fe cristiana tiene para ofrecer a los que perdieron a alguien. Primera de Corintios 15 dice que la muerte fue sorbida en victoria. Que hay un momento donde la separación que la muerte producida será revertida. Donde lo que fue sembrado en corrupción resucitará en incorrupción. Donde lo que fue sembrado en deshonra resucitará en gloria. Donde lo que fue sembrado en debilidad resucitará en poder. Apocalipsis 21 describe un momento donde Dios jugará toda la lágrima de los ojos. Donde ya no habrá muerte ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Eso no es metáfora vacía. Es la promesa central de la fe. La que dice que la historia no termina en la tumba. Que lo que la muerte separó temporalmente, la resurrección se reunirá permanentemente. Que hay un reencuentro que viene. Con los padres. Con los hijos. Con los hermanos. Con los amigos del alma.
Un reencuentro que no tendrá el peso de la despedida porque la separación ya no será posible. Y mientras ese momento llega, mientras vives en este lado de la separación con todo el peso que eso tiene, hay algo que quiero que sepas. Los que se fueron están bien, completos, en paz, enamorado, en la presencia del que los amó desde antes de que nacieran. Y tú también vas a estar bien. No de la manera superficial que dice que el tiempo lo cura todo. De la manera profunda que dice que hay un Padre que está cerca de los quebrantados de corazón. Que camina con los que van en su camino a Emaús con la esperanza rota. Que sostiene a los que ya no tienen fuerzas para sostenerse solos. Ese Padre soy yo. Y estoy aquí, contigo, en este dolor que llevas. En esta ausencia que sientes. En cada noche que se hace larga. En cada fecha que duele de manera especial. En cada momento donde las extrañas con una intensidad que sorprende aunque ya haya pasado tiempo. Aquí estoy. No voy a ningún lado. Y ellos tampoco. Antes de orar quiero que hagas algo. Quiero que pienses en el nombre de quien extrañas. Que lo pongas en el corazón ahora mismo. Que lo lleves contigo a esta oración. No como ejercicio abstracto. Como el acto genuino de alguien que trae lo que más lleva al único que puede recibirlo completamente. Porque la oración que viene es para ese nombre específico. Para esa ausencia específica. Para ese dolor específico que llevas. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con los nombres de los que ya no están. Con el peso de su ausencia. Con las fechas que duelen. Con los momentos donde los extrañamos de maneras que todavía sorprenden aunque haya pasado tiempo. Con todo lo que quedó sin decir. Con todo lo que quisiéramos que pudiéramos escuchar todavía. Gracias porque los recibiste. Porque no se fueron a ningún lugar vacío ni oscuro sino a ti. A tus brazos. A la plenitud de tu presencia donde no hay más dolor ni llanto ni separación. Gracias porque están bien. Completos. En paz. De maneras que aquí nunca pude estar completamente. Para los que perdieron a su mamá. Que en este momento de dolor sientan tu presencia materna. La ternura del que llena los vacíos que la ausencia deja. Que sepa que su mamá llegó a ti. Que fue recibido con el amor que la conoció desde antes de nacer. Y que desde donde está sigue amando a los que dejó. Para los que perdieron a su papá. Que tu presencia paterna sea real para ellos hoy. Que el vacío que deja la ausencia del Padre encuentre en ti algo que sostiene. No que reemplace. Que sostiene. Que hay un Padre que no se va. Que no falle. Que está aquí siempre. Para los que perdieron a un hijo, una hija. Ese dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Acércate, Señor, con la cercanía que prometes a los quebrantados de corazón. Que sepan que lo que amaron está contigo. Completo. Sin dolor. Sin limitación. Y que el amor que tienen por ese hijo, esa hija llega hasta donde están porque el amor genuino no tiene fronteras que la muerte pueda establecer completamente. Para los que perdieron a un hermano, una hermana. Que el dolor de esa pérdida que a veces se invisibiliza sea visto por ti. Que encuentren espacio para llorarlo completamente. Y que sepan que lo que compartieron en la infancia, lo que construyeron juntos, lo que solo entre ellos existía, está guardado en la eternidad de maneras que no se pierden. Para los que cargan el peso de lo que quedó sin decir. Que el perdón llegue. El que necesita darse cuenta a sí mismo. La paz de saber que el amor fue real aunque no siempre encontrará las palabras perfectas. Que lo que fue genuino llegó aunque no siempre se expresara de la manera ideal. Y para todos los que extrañan. Que la esperanza del reencuentro sea más real que el dolor de la separación. Que la promesa de que la muerte fue sorbida en victoria sea el ancla que sostiene en los días donde la ausencia pesa más. Ellos están contigo, Señor. Y nosotros también estamos contigo. Y eso significa que de alguna manera que la eternidad entiende mejor que el tiempo, seguimos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Hay preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Preguntas que no cambian aunque cambien las épocas. Que son tan actuales hoy como lo fueron hace 3000 años cuando alguien las escribió por primera vez en un pergamino. ¿Por qué los que hacen el mal prosperar? ¿Por qué hay personas que acumulan riqueza sin importarles el daño que hacen en el camino y que parecen no tener consecuencias? ¿Por qué el que vive con integridad a veces tiene menos que el que vive sin ella?
¿Cuál es el valor real de lo que se acumula en esta vida si al final todos terminamos en el mismo lugar? Esas preguntas no son nuevas. Y el Salmo 49 las responde. Nada de simplismo. No con la respuesta fácil de quien nunca ha tenido que vivir en la tensión de esa pregunta. Con la profundidad de alguien que miró la realidad con honestidad y que desde esa mirada honesta llegó a una perspectiva que transforma completamente la manera de relacionarse con la riqueza, con la muerte y con lo que realmente tiene valor en la vida. El Salmo 49 es uno de los salmos sapienciales. Los que no son principalmente adoración ni lamento ni súplica, sino reflexión profunda. Meditación sobre la condición humana. Sobre lo que es verdad aunque no siempre sea lo más visible. Sobre lo que permanece cuando todo lo demás cede. Y lo que tiene para decir hoy es tan relevante en el mundo de 2026 como lo fue cuando fue escrito. Quizás más. Porque vivimos en una cultura que ha elevado la acumulación de riqueza a nivel de virtud máxima. Donde el éxito se mide en posesiones. Donde el valor de una persona está frecuentemente determinado por lo que tiene y no por lo que es. Y el Salmo 49 llega a ese contexto con una claridad que desafía y que libera al mismo tiempo. El Salmo comienza de una manera inusual. Los versículos 1 al 4 son una convocatoria universal. Oíd esto todos los pueblos. Escuchad todos los habitantes del mundo. Tanto los plebeyos como los nobles. Tanto los ricos como los pobres, todos. No hay una audiencia específica privilegiada. No es un mensaje solo para los pobres que consuela su pobreza. No es un mensaje solo para los ricos que los amonesta. Es para todos. Porque la perspectiva que ofrece el Salmo es igualmente necesaria para los que tienen mucho y para los que tienen poco. Para los que envidian la riqueza de otros y para los que descansan en la propia. Y el que habla dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé mi enigma con el arpa, sabiduría, inteligencia, proverbio, enigma. Estas palabras establecen que lo que viene no es simplemente información. Es algo que requiere una reflexión profunda, que tiene capas, que no se agota en la primera lectura, que el que le da el tiempo y el espacio que merece descubrirá que tiene más de lo que parecía una primera vista. Los versículos 5 al 9 presentan la pregunta central del Salmo. ¿Por qué temeré en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodea? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahí está el corazón filosófico del Salmo. La pregunta de por qué temer cuando los que tienen poder y riqueza se jactan. Y la respuesta inmediata que el salmista da. Porque la riqueza no puede hacer lo más importante. No se puede redimir. No puedes comprar lo que más vale. No puede extender la vida más allá del límite que Dios desarrolló. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Esas palabras tienen un peso enorme. No hay suficiente dinero en el mundo para comprar la vida cuando llega el momento de entregarla. No hay patrimonio suficientemente grande para negociar con la muerte. No hay cuenta bancaria que tenga los recursos para la transacción más importante. Y eso establece el límite fundamental de la riqueza. Que puede hacer muchas cosas. Que puede abrir muchas puertas. Que puede producir muchas comodidades. Pero no puede hacer lo más importante. No se puede redimir. No puede dar vida. No puede garantizar lo que más vale. El versículo 10 comienza una sección que es de las más honestas de todo el Antiguo Testamento sobre la universalidad de la muerte. Dice, pues verá que aún los sabios mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Los sabios mueren. Los insensatos mueren. Los necios mueren. La muerte no hace distinción de inteligencia. No hay consciente intelectual que sea lo suficientemente alto para evitarla. No hay educación que pruebe inmunidad. No hay sabiduría humana que resuelva lo que la muerte plantea. Y el que acumuló muere de la misma manera que el que no acumuló nada, dejando a otros lo que construyó. Y el versículo 11 añade algo que duele en su honestidad. Sus sepulcros son sus hogares para siempre. Sus moradas por todas las generaciones. Aunque hayan dado sus nombres a las tierras. Aunque hayan dado sus nombres a las tierras.
Eso habla de la máxima expresión del deseo humano de permanencia. Poner el nombre propio en algo. Un edificio. Una ciudad. Una institución. Una empresa. Que el nombre sobreviva aunque el cuerpo no sobreviva. Y el salmista dice, no importa. Su sepulcro sigue siendo su hogar para siempre. El nombre en el edificio no cambia lo que es el edificio. La inscripción en la fundación no altera la condición del que la puso ahí. La permanencia del nombre no equivale a la permanencia del que lo lleva. El versículo 12 es uno de los más impactantes del Salmo. Y se repite casi idéntico en el versículo 20 como el arco que sostiene la reflexión central. Dice, el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. El hombre en honra que no entiende. No el hombre pobre. No el fracasado. El que está en honor. El que tiene posición. El que tiene recursos. El que tiene el reconocimiento de los demás. Eso. Si no entiende la perspectiva correcta sobre lo que tiene es semejante a las bestias que perecen. Las bestias no reflexionan sobre su condición. No se preguntan por el sentido de lo que acumulan. No consideren el destino final de lo que tienen. Simplemente viven y mueren sin perspectiva sobre lo que significa lo uno y lo otro. Y el salmista dice que el humano que vive de la misma manera, que acumula sin reflexionar sobre la naturaleza de lo que acumula y sobre a dónde lo lleva lo que tiene, ese vive como bestia aunque tenga honra. Que la honra externa sin comprensión interna no eleva la condición del que la tiene. Eso no es juicio sobre las personas. Es una invitación a la reflexión. A no vivir en la honra o en la riqueza sin entender lo que realmente importa. A no dejarse llevar por la corriente cultural que define el valor por la acumulación sin preguntarse qué hay más allá de lo acumulado. Los versículos 13 al 15 son el movimiento más dramático del Salmo, donde el pensamiento pasa del horizonte humano al horizonte eterno. Los versículos 13 y 14 describen el destino de los que confían en sí mismos, que son puestos en el Seol como ovejas, que la muerte los pastoreará, que descenderán al sepulcro, que su hermosura se consume en el Seol lejos de su morada. Es una imagen perturbadora en su honestidad. La muerte pastoreando, el Seol como destino, la hermosura que tantos recursos se invirtieron en preservar consumida en el sepulcro. Pero luego el versículo 15 produce uno de los giros más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Pero Dios. Ese contraste cambia todo lo que vino antes. El destino de los que confían en riquezas es el Seol. Pero para el que confía en Dios hay algo diferente. Redención. Liberación del poder del Seol. Ser tomado por Dios, porque Él me llevará consigo. Esas palabras en el contexto del Antiguo Testamento son extraordinariamente avanzadas teológicamente. Hablan de una relación con Dios que va más allá de la muerte. De un ser tomado por Él que implica continuidad. Que implica que la historia no termina en el sepulcro para el que tiene esa relación. Ese versículo 15 es la bisagra del Salmo. La que separa el destino de los que confían en riquezas del destino de los que confían en Dios. Y hace que toda la reflexión anterior sobre la muerte universal adquiera una dimensión diferente para el creyente. Porque la muerte no es el mismo evento para el que confía en Dios que para el que confía en sus bienes. Los versículos 16 al 19 se aplican todo lo que el Salmo reflexionó a la pregunta práctica con la que la mayoría de las personas se relaciona con la riqueza ajena. Dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muriere no llevará nada, no descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea cargado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. No temas cuando se enriquece alguno. Ese es el consejo práctico del Salmo. Que la respuesta correcta ante la prosperidad del que no vive con integridad no es el temor. No el temor de que lleguen más lejos que tú. No el temor de que su ventaja injusta se convierta en una desventaja permanente para ti. No el temor de que el mundo funcione de una manera donde la injusticia siempre gana. ¿Por qué no temer? Porque cuando muriere no llevará nada. Porque la acumulación que produce la vida más ostentosa, la gloria de la casa más impresionante, se queda del lado de acá cuando el que la acumuló pasa al otro lado. No descenderá tras él su gloria. La gloria que tanto le costó construir. La que era el centro de su identidad.
la que definió cómo lo veían los demás. No voy con él, y aunque mientras vivió llamó dichosa a su alma. Aunque fue cargado cuando prosperaba. Aunque el mundo lo celebró por lo que tenía. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El mismo destino de todos. Sin importar la gloria que acumuló, quiero hablar de lo que este salmo dice sobre la relación correcta con la riqueza. Porque creo que hay una mala interpretación común que dice que el mensaje de la Biblia sobre el dinero es que es malo. Que tener es pecado. Que la pobreza es más espiritual que la prosperidad. El Salmo 49 no dice eso. No condena la riqueza en sí misma. Condena la confianza en la riqueza. La idolatría de lo que se tiene. La identidad construida sobre la acumulación. El vivir como si lo acumulado fuera la respuesta a las preguntas más profundas. Hay una diferencia enorme entre tener riqueza y confiar en ella. Entre disfrutar de los bienes que Dios permite y hacer de esos bienes el centro de la identidad. Entre trabajar con diligencia para construir prosperidad y creer que esa prosperidad garantiza lo que más importante. El problema que el Salmo 49 señala no es el tener. Es el confiar en lo que se tiene. Es la expectativa de que lo acumulado puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Que puede redimir. Que puede dar sentido. Que puede garantizar el futuro. Que puede ser el fundamento sobre el que se edifica la vida. Y esa confianza mal puesta en la riqueza no solo produce un problema en el momento de la muerte. Produce un problema en la vida. Porque el que vive para acumular vive con la ansiedad del que sabe que lo que protege lo que más tiene puede fallar. Que el mercado puede colapsar. Que la salud puede deteriorarse. Que las circunstancias pueden cambiar. Y esa ansiedad constante es parte del costo de confiar en lo que no puede garantizarse. Primera de Timoteo 6 en 6 al 10 y 17 al 19 son el comentario del Nuevo Testamento más completo sobre lo que el Salmo 49 dice. Y lo hace con una claridad y una honestidad que merece ser abierta aquí. El versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra contentamiento en el griego original es autarkeia, que tiene el sentido de suficiencia interna. De quien tiene en sí mismo los recursos para estar bien independientemente de las circunstancias externas. Ese contentamiento que acompaña a la piedad es la gran ganancia. No la riqueza sola. No la piedad sola. La piedad con contentamiento. La relación con Dios que produce una suficiencia interior que no depende de la cantidad de lo externo para existir. Y luego los versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estamos contentos con esto. Eso no es un llamado a la pobreza voluntaria. Es un llamado a la perspectiva correcta. A saber que llegamos con nada y nos iremos con nada. Y que desde esa perspectiva el sustento y el abrigo son suficientes para el contentamiento. Y los versículos 17 al 19 son para los que tienen riqueza. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que compartan, que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir. Las riquezas que son inciertas. Esa frase captura exactamente lo que el Salmo 49 dice. La riqueza es incierta. No porque sea mala. Porque no garantiza lo que más importa. No es fundamento sólido. Es fundamento que puede moverse. Y el que edifica sobre lo que se mueve vive con la inestabilidad de quien sabe que lo que lo sostiene puede fallar. Quiero hablar de algo que el Salmo 49 produce en el que lo entiende de verdad. Una liberación de la comparación. Uno de los mayores ladrones del gozo en la vida moderna es la comparación constante. Las redes sociales lo potenciaron a niveles que ninguna generación anterior experimentó. La visibilidad constante de lo que otros tienen. La curación que hace que lo que se muestra sea siempre lo mejor de lo que hay. Y la tendencia natural del corazón humano a medirse en relación con lo que ve. Y el Salmo 49 interrumpe ese ciclo con una perspectiva que cambia completamente los términos de la comparación. No te comparas en lo que tienen ahora. Compárate en lo que permanece. No midas el éxito por la gloria de la casa. Mídelo por el fundamento eterno que se está construyendo. No te alarmes cuando el que opera sin integridad prospera más que tú.
El horizonte de evaluación correcto no es el que se ve en las redes sociales. Es el que se ve desde la perspectiva de lo que permanece. Y cuando eso entra de verdad al corazón hay una libertad que llega. Una libertad de la ansiedad de la comparación. De la necesidad de tener más para sentirse suficiente. De la presión de demostrar algo a través de lo acumulado. El que entendió el Salmo 49 puede disfrutar genuinamente de lo que tiene sin que lo que no tiene le cuite el gozo de lo que sí tiene. Puede celebrar la prosperidad de otros sin que esa prosperidad lo mío. Puede vivir con lo que Dios le dio con la gratitud de quien sabe que lo más importante no está en ninguna cuenta bancaria. Quiero hablar de la perspectiva que el Salmo 49 ofrece sobre el trabajo y sobre la construcción de cosas en esta vida. Porque creo que hay una tensión aparente que necesita ser resuelta. Si la riqueza no se puede llevar. Si la gloria de la casa no va con el que la construyó. Si la acumulación no garantiza lo que más importa. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué construir? ¿Para qué esforzarse en mejorar la situación económica? Y la respuesta que el Salmo 49 y el conjunto de la Biblia dan no es, no trabajes. No hay construcciones. No te esfuerces. La respuesta es, trabaja. Construye. Esfuérzate. Pero hazlo desde el lugar correcto. Con el fundamento correcto. Con la perspectiva correcta sobre lo que estás construyendo y para qué. El trabajo que sirve a otros tiene valor eterno aunque la cuenta bancaria que genera no sea eterna. El negocio que trata a las personas con dignidad tiene un valor que va más allá del balance financiero. La riqueza que se usa para bendecir a los que no tienen produce un bien que permanece aunque el que la usamos ya no esté. Primera de Timoteo 6:18 de la mañana lo dice claramente. Sean ricos en buenas obras. Que compartan. Que sean dadivosos. Que atesoren buen fundamento para lo porvenir. Las buenas obras son la forma de inversión que producen retorno eterno. Son la manera de convertir lo que es temporal en algo que tiene dimensión eterna. De usar lo que no se puede llevar para construir algo que sí permanece. Quiero hablar de lo que el versículo 15 del Salmo 49 significa en el contexto del Nuevo Testamento. Porque pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo recibe en el Nuevo Testamento la definición más completa de lo que esa redención es y cómo se obtiene. La redención que el Salmo 49 dice que la riqueza no puede comprar Jesús la pagó de una manera que ninguna riqueza humana podría haber pagado. El precio de la redención de la vida no podía ser pagado con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación dice Primera de Pedro 1:18 de la mañana y 19. Y eso completó el argumento del Salmo 49 de una manera que el salmista quizás solo vislumbró. La riqueza no puede redimirse. Correcto. Pero hay una redención disponible. Que fue pagado de una manera que ninguna acumulación humana podría pagar. Y que está disponible no para el que tiene más, sino para el que confía en el que pagó el precio. Esa es la gran inversión que el Salmo 49 implica sin nombrarla completamente. No en lo que se acumula en esta vida. En el que tiene la autoridad de redimir la vida de manera que ninguna riqueza puede hacerlo. En el que toma consigo al que confía en él. En el que convierte la muerte en el umbral hacia algo que la mayor riqueza de este mundo no puede comprar. Antes de orar quiero que hagas algo. Quiero que te hagas honestamente dos preguntas. La primera, ¿en qué confío más? ¿En lo que tengo o en el que me lo dio? No la respuesta teológicamente correcta. La honesta. La que surge si observa dónde pones tu atención. ¿Qué te genera más ansiedad cuando estás en riesgo? ¿Qué te genera más paz cuando estás asegurado? Y la segunda, ¿estoy construyendo algo que permanece? No solo lo que se ve. Lo invisible también. Las relaciones. La integridad. La generosidad. Las buenas obras que Primera de Timoteo llama el buen fundamento para lo porvenir. Con esas dos preguntas respondidas con honestidad entra en la oración con lo que hay. No con la respuesta perfecta. Con la verdad de lo que encontraste. Oremos juntos. Padre, hoy venimos. Con la sabiduría de alguien que miró la condición humana con honestidad y que desde esa mirada encontró algo que libera y que orienta. Gracias porque lo que más importa no tiene precio. Que la redención de nuestra vida que ninguna riqueza puede comprar fue pagada por ti.
Que el Seol no tiene autoridad definitiva sobre los que confías en ti porque tú los tomas consigo. Libéranos de la comparación. Del temor cuando el que opera sin integridad prospera más de lo que parece justo. Del medir nuestro valor por lo que tenemos en relación con lo que otros tienen. De la ansiedad de la acumulación que nunca es suficiente porque está construida sobre un fundamento que siempre puede moverse. Que el contentamiento con piedad sea nuestra ganancia. La suficiencia interior que no depende de la cantidad de lo externo. Que tengamos sustento y abrigo y desde ahí podamos estar contentos con lo que es genuinamente suficiente para una vida bien vivida. Guárdanos de confiar en las riquezas inciertas. No de trabajar con diligencia. No de construir con responsabilidad. De confiar en lo construido más de lo que confiamos en ti. De poner en lo acumulado una esperanza que solo merece ser puesta en el Dios vivo. Que seamos ricos en buenas obras. Que lo que tenemos sea usado para bendecir a los que no tienen. Que construyamos el buen fundamento para lo porvenir. Que la inversión que más importa sea la que produzca retorno eterno y no solo temporal. Y cuando veamos prosperar al que opera sin integridad, que el Salmo 49 sea la perspectiva que calma la pregunta. Porque él no llevará nada cuando llegue el momento de irse. Porque la gloria de su casa no va con él. Porque el horizonte correcto de evaluación no es el de esta semana, sino el de la eternidad. Tú redimes nuestra vida del poder de la muerte. Tú nos tomas consigo. Esa es la gran ganancia. Esa es la inversión que ninguna cuenta bancaria puede igualar. Y hoy la recibimos como lo que es. El fundamento sobre el que se edifica todo lo demás. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 49 es una de las meditaciones más honestas y más liberadas que existen sobre la riqueza, la muerte y lo que realmente permanece. No dice que la riqueza es mala. Dice que confiar en ella es insuficiente. Que hacer de lo acumulado el centro de la identidad es construir sobre un fundamento que se mueve. Que el horizonte correcto de evaluación de lo que tiene valor no es el de esta temporada, sino el de lo que permanece. Y en ese horizonte correcto la pregunta cambia. Ya no es cuánto tengo en comparación con los que me rodean, sino qué estoy construyendo que permanece. ¿Qué inversiones estoy haciendo que tienen eterno retorno? ¿En quién confío para lo que ninguna riqueza puede garantizar? La respuesta a esa última pregunta es el corazón de todo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Esa es la gran ganancia. La que no puede ser comprada por ninguna riqueza. La que fue pagada por el único que tenía el precio. Y la que está disponible para el que confía en el que pagó. No temas cuando se enriquece alguno. No porque la injusticia no importa, sino porque el horizonte correcto lo pone en perspectiva. Porque lo más importante no está en lo que acumuló. Está en lo que construyó con lo que tuvo. En cómo nosotros lo que pasó por sus manos. En si confió en las riquezas inciertas o en el Dios vivo. Y esa perspectiva libera. De la comparación. De la ansiedad. De la presión de demostrar algo a través de lo que se tiene. Y deja espacio para algo más valioso que todo eso. El contentamiento genuino. La generosidad que nace de quien sabe que lo que da ya no era suyo de todas formas. Y la paz de quien construyó sobre lo que no se mueve. Si el Salmo 49 llegó hoy a un lugar real en tu corazón, escribe en los comentarios amén como declaración de que elegiste confiar en el Dios vivo por encima de las riquezas inciertas. Y comparte este video por WhatsApp con alguien que necesita la perspectiva del Salmo 49. Con alguien que está en la trampa de la comparación. Con alguien que necesita recordar que lo más importante no tiene precio y que ya fue pagado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.